Muy bien, en esta parte vamos a ver el teorema de Hellman-Feynman, que básicamente tiene que ver con el cálculo de fuerzas en un sistema cristalino. En este caso en particular estamos hablando también dentro del formalismo del espacio-momento, y también vamos a ver cómo una aplicación muy contundente de el formalismo del pseudopotencial LDA en particular, ¿no?, que hemos hablado en el video anterior. Entonces vamos a empezar a pensar que tenemos una estructura, en este caso un cristal, en su estado de reposo. Entonces, en este caso, pues la similar de las fuerzas que sienten cada uno de estos átomos al estar en este estado, pues debe de ser cero, la fuerza en cada uno de ellos. Pero vamos a pensar que lo que hacemos es que desplazamos sutilmente uno de estos átomos, en particular el átomo Bésimo, lo desplazamos desde su posición de equilibrio a alguna otra nueva posición. Y si esto es así, se genera una fuerza debido a este desplazamiento que actúa, ¿no?, en la posición de dicho átomo. Acuérdense que en este caso en particular las posiciones tienen que ver con los núcleos, ¿no?, con los iones, y en este caso en particular vamos a pensar que la fuerza que actúa en el núcleo en cierta posición tau B la podemos escribir de la siguiente forma. Es básicamente un gradiente, ¿no?, una derivada, por decirlo así, de la expresión de la energía total con respecto a la posición del átomo o del ion desplazado o del ion movido, ¿no? Y en este caso que está dado, esa posición está dado por tau B, ¿no? Entonces sería la derivada de la energía total con respecto a tau B, y va a estar conformada de dos términos que van a ser la fuerza, digamos, debido a la contribución iónica, y la fuerza debido a la contribución electrónica. La primera de ellas, como hemos visto anteriormente, pues es una energía de Ewald que la podemos calcular por métodos matemáticos, y es un método de la suma de Ewald. Y el siguiente término, pues básicamente lo podemos escribir como ustedes pueden ver, es la derivada con respecto a tau de la multiplicación de dos términos, un potencial externo y una ρ, que en este caso pues es la densidad de carga electrónica que hemos estado ocupando en todos estos videos. Y si esto es así, estamos pues nada, derivamos, entonces es la derivada de un producto, ¿no? Entonces, este sería, digamos, la contribución debida a la fuerza de los electrones también, debido al desplazamiento de este átomo Bésimo. Entonces, nada más reescribiendo la parte que tiene que ver con ese potencial externo en términos de la derivada parcial con respecto a la densidad de carga electrónica, podemos reescribir estos dos términos de la siguiente forma, y vamos a nombrar o etiquetar a cada uno de ellos como una contribución electrónica 1 más una contribución electrónica 2. Vamos a hablar un poco acerca de la contribución electrónica del subíndice 2. Ok, un poco más lo que hacemos es, vamos a reetiquetar a cada uno de ellos. Entonces, la fuerza que actúa en el núcleo en la posición tau B está dada por la contribución de los iones y la contribución de los electrones, y en particular la de los electrones pues tiene estas dos partes, 1 y 2. En particular vamos a agrupar la fuerza ion y la fuerza de la contribución de los electrones en una fuerza
HF, que en este caso en particular esa es la famosa fuerza Hellman-Feynman. Y la siguiente, bueno, básicamente esta es, se debe o es el gradiente negativo de un potencial electrostático clásico. El siguiente término del cual vamos a hablar un poco más tiene que ver con inexactitudes que se obtienen al hacer los cálculos autoconsistentes para resolver las ecuaciones Cauchy. Entonces, este término, pues digamos que tiene que ver con esa parte que no tenemos como la carga exacta o la distribución de carga exacta. Entonces, hay ciertas inexactitudes que se derivan al resolver las ecuaciones de Cauchy y esas van agrupadas dentro de este último término. Ok, vamos a hablar de ese último término en particular. Para ello, aquí está una impresión de la primera slide de este video, en el que se ve la expresión para la fuerza de la contribución de los electrones, en particular el segundo término. Entonces vamos a hablar un poco de ello. Lo que hacemos para derivarla, bueno, lo que se hizo y es gracias a estos autores del 83 al 87, es que simplemente lo que hacemos en esta primera parte, en esta primera expresión, vamos a desarrollar la densidad de carga electrónica como la suma de la norma de los estados psi. Por eso es que aparece psi estrellita y psi normal y una suma con un 2. Entonces, si nosotros lo desarrollamos tranquilamente, vamos a encontrar que este desarrollo se puede expresar como la suma. Por eso la suma dentro de esa integral puede salir y entonces tenemos 2 veces la suma sobre los estados n, ¿no?, ocupados, recordemos, de esta psi estrellita por la psi. Y lo que es importante aquí en este siguiente paso, la parte que está entre paréntesis, que es básicamente el gradiente de la energía con respecto a la ρ, en este caso pues estamos hablando también de la energía electrónica, la podemos desglosar como una parte que tiene que ver, bueno, que básicamente es, digamos, la ecuación de Schrödinger para una sola partícula con el potencial BKS, que recuerden de los primeros videos de esta miniserie, ese potencial es el potencial Cauchy. Y al siguiente paso, lo único que hemos hecho es aumentar un 0 con esa BKS gorrito. Esa BKS gorrito, digamos que es un potencial efectivo de Cauchy, y entonces lo único que hacemos es agregar ese 0. ¿De dónde viene eso? Vamos a hablar un poco más acerca de él. Nada más para aclarar un poco las ideas, el primero de los términos lo reetiquetamos como fuerza IBS y el siguiente como NSS. Ahorita vamos a ver por qué. Ok, aquí estamos reescribiendo ese último resultado. El primer término tiene que ver con una corrección debido a la incompletez de la base que estamos ocupando. En estos casos en particular, por ejemplo, para los códigos que ocupan orbitales atómicos como las bases, para hacer este tipo de cálculos ab initio, eso viene involucrado en el parámetro de Pouillet-Force, que es del autor Pouillet, claramente del 1969. Y este parámetro sería exactamente igual a 0 si nosotros habláramos de ondas planas. Es decir, en este caso tendríamos un conjunto, una base que no dependería de las posiciones iónicas, ¿no?, en particular cuando vamos al origen. Entonces, para ondas planas no tendríamos, digamos, como este parámetro tal cual, o no tendríamos que preocuparnos por este parámetro del Pouillet-Force, pero si estamos hablando de orbitales atómicos que claramente dependen de la posición, sí es un parámetro importante que tenemos que considerar.
Y el siguiente término básicamente es una medida de la no autoconsistencia. Es decir, si nosotros encontramos un potencial efectivo que es exactamente igual al potencial de Kohn-Sham, ¿no? Entonces este parámetro será igual a 0. Sin embargo, este potencial efectivo, ¿no? El potencial gorrito, pues no necesariamente le atinamos a que sea el potencial de Kohn-Sham para meterlo dentro de nuestras ecuaciones de Kohn-Sham y hacer la autoconsistencia. Entonces, por lo regular no son iguales. Entonces, ahí hay, digamos, una medida que tiene que ver con esta, digamos, no exactitud, ¿no? En estos potenciales, digamos, de entrada para nuestras ecuaciones. Y si podemos reescribir la fuerza en particular de la contribución electrónica debido a este desplazamiento del átomo Bésimo dentro del formalismo del espacio de momento, encontraríamos una expresión de este tipo. Y algo que es importante es que si estamos considerando el potencial local, hay muchísimas aproximaciones que se pueden, digamos, hacer gracias a este formalismo del potencial o este método del potencial, del pseudopotencial local LDA. Fíjense cómo reescribimos esta fuerza de la contribución electrónica dentro de este formalismo o dentro de este método del pseudopotencial LDA y se comprimen y se ajustan muchos parámetros porque pues de entrada la doble suma que vemos ahí sobre G y G' pues se convierte en una sola, ¿no? Porque estamos hablando solo de algo local, ¿no? Entonces podemos pararnos dentro de una G y no preocuparnos, digamos, por la G', ¿no? Entonces, en este caso en particular, esa suma doble se hace una, solo contamos para todos los vectores G. Obtenemos varias aproximaciones interesantes, por ejemplo la exponencial y en particular el factor de forma omega sub b también tiene grandes, digamos, aproximaciones y grandes modificaciones que nos ayudan a hacer el cálculo, digamos, más amigable cuando hablamos de esta aproximación local. Entonces aquí se ve una importante aplicación muy enfática de lo que es el cálculo dentro del formalismo del potencial local LDA. Entonces, bueno, hasta aquí quedaría esta parte de la fuerza de Hellman-Feynman, del teorema de Hellman-Feynman y cómo podemos hacer la aproximación para el cálculo de las fuerzas